¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya vamos a empezar nuestro estudio número 4 ya. Ahora vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y ahora vamos a ver este tema en cuanto a, le puse como título, un nuevo camino, la justicia de Dios. O en otras palabras, podríamos decir que ya llegamos a la revelación de la justicia de Dios. Por fin, después de tan malas noticias que hemos visto, de ahí de los versículos anteriores, podríamos empezar preguntando, bueno, ¿cuál es la solución entonces a nuestro pecado? Porque lo que hemos visto desde el capítulo 1, versículos 18 en adelante, y nuevamente lo menciono como un marco de referencia, hasta el capítulo 3, los versículos 18, ahí pudimos ver que estamos distanciados de Dios a través de nuestro pecado. Ojalá que lo hayas notado por nuestra condición. Y luego, para rematar, los versículos 19 y 20 del capítulo 3 nos dicen que el camino no es ni nuestras buenas obras, ni guardar los mandamientos, simplemente porque no podemos hacerlo. Y entonces nos encontramos en un callejón sin salida, atrapados. Y este pasaje que vamos a ver cambia todo el panorama. Este pasaje nos revela cómo aparecer justos delante de Dios. Y quiero que vayan conmigo ahí al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Y voy a leer la versión 60, dice el capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay algunas palabras y unos términos que vamos a identificar o a revisar en un momento. Pero por lo pronto, y a manera de introducción, ¿cuántos ahorita tenemos una deuda? Puede ser que estés endeudado con tu carro, con tu tarjeta de crédito, cuántos debemos del recibo del agua, o estamos endeudados con el recibo de el gas, tu teléfono celular tal vez, y no sé, algún artículo costoso que compraste y no terminas de pagar. Pediste un préstamo tal vez a un amigo o a un negocio. ¿Cómo te sientes mientras tienes ese problema de estar endeudado, de que no terminas de pagar, y te preguntas cuándo terminaré esta deuda? Yo no sé si sea reciente o sea de hace mucho tiempo, pero cuando tú pagas la deuda, te sientes totalmente diferente, te sientes relajado, incluso cuando, como en mi caso, que tenía una deuda con un amigo, pues la verdad es que no quería ni encontrármelo en la calle y me daba pena el verlo, el saludarlo, porque simplemente sentía que estaba en deuda con él. Pero ¿qué pasa cuando tú terminas de pagar? Te sientes relajado, te sientes diferente y bueno, hemos aprendido que nosotros tenemos así una deuda con Dios. ¿Cuál es esa deuda que tenemos con Dios? ¿Y cómo te hace sentir que tienes una deuda impagable y alguien hace un sacrificio en tu lugar para pagar la deuda que tú tienes con Dios? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en este pasaje,
vamos a ver dos cosas. Hasta este punto que hemos llegado, de los versículos 20, capítulo 3 hacia atrás, hasta este punto, creo que nos han quedado dos cosas muy claras. Una es que todos somos pecadores y por lo tanto somos deudores ante Dios, culpables delante de Dios y que no podemos llegar a ser justos ante Él tratando de cumplir la ley. Entonces estamos atrapados en busca de una solución. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A partir de aquí, buenas noticias, una respuesta y una solución a esa deuda y a ese problema que tenemos que resolver ante Dios. Vamos a empezar. Este nuevo camino, esta nueva ruta, esta solución o respuesta al problema del ser humano. Primero quisiera definir lo que es la justicia. La justicia de Dios es declarar justo a alguien que es culpable. Y lo que vamos a ver primero es que esta justicia de Dios, en primer lugar, es testificada. Dice el versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ves? Ahora es un nuevo camino. Pero dice dos cosas en cuanto a la justicia. Testificada por la justicia de Dios, testificada en el Antiguo Testamento. Es decir, desde el Antiguo Testamento, Dios está revelando de alguna manera cómo iba a justificar a alguien que era pecador. Si me acompañas a Lucas capítulo 24 y el versículo 44, vamos a ver ahí cómo en este contexto, donde estaban caminando primero estos dos discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo, y estaban ahí caminando ya desconsolados. Después Jesús se une a ellos, pero ellos no saben qué es Jesús y no entienden lo que está pasando. Pero el Señor Jesús en el versículo 44 de Lucas 24 dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si te fijas, entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que de alguna manera, ya sea por figuras, ya sea por historias, dice que el Antiguo Testamento, la ley o los profetas o los salmos hablan del Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera que nos vayamos a esta parte de la ley en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, y ahí vemos este relato de cómo Eva cede al engaño del diablo, igual Adán, pero específicamente el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Yo quisiera que revises esta parte que sigue. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira cómo la respuesta del ser humano cuando se siente culpable delante de Dios. Notas que ellos, por iniciativa propia, una vez que reconocieron su pecado, una vez que reconocieron que estaban desnudos y que su conciencia se abrió, ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales tratando de aparecer como inocentes o como justos delante de Dios. Y eso es lo que hace el ser humano. Es lo que quiero que tú entiendas en este momento, cómo el hombre trata de justificarse a sí mismo, pero que no lo logra por medio de recursos naturales, de recursos propios del ser humano. ¿Por qué lo decimos? Mira lo que dice el versículo 21 de Génesis 3 también. ¿Qué es lo que hace Dios? Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para entonces estar presentes, para tener una relación, para restaurar una relación que se ha roto y estar presentes delante de Dios, Dios tiene que intervenir. De nada sirven las justicias propias, de nada sirve lo que nosotros podamos hacer. Dice que Dios mismo, ahí en Génesis 3:21, le dio y vistió al hombre con túnicas de pieles. Alguien tuvo que sacrificarse, en este caso
un animalito, tal vez un cordero, derramar su sangre, tomar de esa piel para poder vestir al ser humano. ¿Te fijas el cuadro, la representación que estamos viendo aquí? En el Antiguo Testamento entonces se muestra cómo puede ser justo el hombre ante Dios, pero sin los méritos del ser humano. Es decir, Dios nos viste de justicia. Entonces, desde la ley, como dice el pasaje que estamos leyendo, que la justicia es testificada, atestiguada por la ley. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde la ley, Dios mostrando que podemos restablecer nuestra relación con Él, no por nuestros propios medios ni nuestros méritos, sino por medio de un sacrificio. ¿Lo notas? Dice también el pasaje que estamos leyendo, dice que la ley, pero la justicia aparte y está testificada por la ley, pero también por los profetas, dice el versículo 21 de Romanos 3. Por los profetas. Isaías era uno de estos profetas. Voy a leer Isaías 53, versículos del 4 al 6. Pero quiero leer esta nueva versión, o esta versión de la Nueva Biblia Viva, porque lo describe de una manera muy especial. Isaías 53, voy a empezar con el versículo 4. Y sin embargo, hablando del Señor, el sufrimiento que Él padeció, del Señor Jesucristo, es el que a nosotros nos correspondía. Aquí quiero que veas cómo se nota que lo que nosotros deberíamos de recibir, pues Dios lo puso en el cuerpo o en la vida del Señor Jesucristo. Dice, nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Versículo 5, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros, es decir, por tus pecados, por mis pecados. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. ¿Te fijas? Versículo 6, nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre Él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, ahí podemos ver también en los profetas cómo la justicia, Cristo la vivió y luego Dios la puso sobre nosotros, y nuestra culpa, nuestra maldad fue echada sobre el Señor Jesucristo, su cuerpo y su vida. Entonces, la justicia es testificada por la ley, por los profetas. En los salmos se ve la justicia de Dios en todo el Antiguo Testamento. Entonces, la justicia de Dios se ve atestiguada, certificada, avalada por el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hemos notado hasta este momento. Pero ahora vamos a ver que también la justicia es, por fin, revelada. Primero escondida ahí en el Antiguo Testamento a través de representaciones, a través de figuras, pero ahora vamos a ver cómo se descubre, se corre la cortina para que podamos ver en todo su esplendor cómo es la justicia de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas. Vamos a continuar. Justificada, ahora va a ser revelada. Dice el versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es por medio de la fe. La justicia se va a revelar por medio de la fe. Es decir, no la podemos construir en base a recursos meramente humanos. Ya lo vimos atestiguado en el Antiguo Testamento. Se alcanza por medio de la fe. Me gustaría establecer primero qué es la fe a través de algunos pasajes de la Biblia. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad, una convicción, todo lo contrario a la duda. Si queremos algunos sinónimos de la misma Biblia, lo podemos encontrar en
Romanos 14, y desde el versículo 13, el contexto tiene que ver con la promesa de Abraham de una descendencia a pesar de su vejez y a pesar de la esterilidad de Sara. ¿Tú entiendes que eso es un problema para que exista una descendencia? Sin embargo, Dios lo prometió y la situación es que Abraham tuvo fe, lo creyó. Dice el versículo 20 de Romanos 4, tampoco dudó por incredulidad, está hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjate cómo se da gloria a Dios cuando uno tiene fe. Ahora, ¿cuál es una descripción o un sinónimo de la fe? Dice el versículo 21 de Romanos 4, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe, estar plenamente convencido de que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, de que lo que Dios promete es tan poderoso que lo puede cumplir. Santiago 1:16, otro pasaje donde podemos encontrar otro sinónimo, y aquí el contexto es que Santiago nos está diciendo que sabiduría, pero dice el versículo 6, pida con fe. ¿Y cómo es pedir con fe? La siguiente frase nos lo describe: no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a una ola del mar movido por el viento y echada de un lado a otro. Hermanos, amigos, esa es la fe. Ahora, ¿cómo sería esta fe aplicada a tus situaciones, a tu contexto, a tus problemas, a ese batallar en la vida? Pero también, ¿cómo sería esa fe aplicada a la justicia? Bueno, cree, es decir, que estés plenamente convencido que hay un Dios. Cree no dudando que eres un pecador. Creo que para eso no se necesita mucha fe. Cree que ese pecado te separa de Dios. Cree que no puedes hacer nada para pagar esa deuda. Ya lo hemos visto. No dudes que el sacrificio de Cristo pagó esa deuda que tú tienes con Dios, que Cristo cumplió la ley, que Dios aceptó ese sacrificio, que es favorable para perdonar tus pecados y que levantó a Cristo de los muertos como garantía de su satisfacción. Esa es la fe aplicada a la salvación, a la justicia de Dios. Entonces dice que la fe, la justicia, aparte de ser testificada, avalada por el Antiguo Testamento, también ahora es revelada, es decir, expuesta. Se ha corrido el velo y se hace por medio de la fe, pero también en un sacrificio. Y ese es el punto que vamos a ver enseguida, que es un poquito difícil de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo. Mira lo que dice el pasaje de Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención tiene que ver con liberar, con rescatar de nuestros pecados. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. De esa manera fuimos rescatados. Por eso aquella animalito que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva, representando la justicia de Dios, tal vez ese animalito pueda ser un cordero. Entonces, ahora, antes de ir al siguiente versículo del libro de Romanos, ¿recuerdas los pasajes que vimos al principio donde estaban Adán y Eva y que no cumplieron con el mandamiento de Dios? Luego ellos quisieron establecer su propia justicia, pero Dios los vistió de pieles. Dijimos que eso representaba cómo Dios cubre de su justicia nuestra maldad. Ahora, vamos a ver en aquel contexto qué fue lo que sucedió después de que Adán y Eva fueron cubiertos por la justicia de Dios. Mira lo que pasó en Génesis 3, versículos 22
al 24. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, dice Dios, conociendo el bien y el mal, es decir, se había abierto ya su conciencia. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiero explicar esto. Aquí Dios no quiere que regresen por sus propios méritos a tomar del árbol de la vida para que puedan vivir en la eternidad, porque esa no es la manera que Dios ha diseñado para restablecer nuestra comunión. Así como Adán y Eva se equivocaron al tratar de establecer su propia justicia haciéndose unas vestimenta de hojas de higuera, así tampoco no, hay una manera incorrecta de regresar a Dios y una manera correcta. Y eso es lo que vamos a ver. Dice el versículo 23: y el Señor Dios los arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Versículo 24: expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén. Mira para qué eran estos ángeles con esta jerarquía de querubines, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, interesante e importante que me gustaría que notáramos. Dios puso a unos guardianes, a unos querubines, para que el ser humano no pudiera retornar y regresar al árbol de la vida, a una comunión con Dios, porque había una manera correcta de llegar a Dios. Querubines como guardianes que no van a permitir el acceso a Dios. Ahora, regresé a este pasaje porque quiero que noten ahora Romanos 3, versículo 25. Regresando a nuestro pasaje de Romanos, dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, el Señor Jesucristo fue puesto como propiciación. Propiciación es una palabra a lo mejor complicada, pero tal vez si has escuchado la palabra expiar, que tiene que ver con una ofrenda a Dios para quitar la culpa. Esa es la propiciación. Es Cristo que fue ofrecido en sacrificio para quitar nuestra culpa. Propiciar significa un sacrificio para aplacar la ira de alguien, haciéndolo con esto favorable. Y eso es lo que sucedió. Podríamos decir que Cristo es el sacrificio que aplacó la ira de Dios por nuestros pecados. Ahora Dios nos es favorable y perdona nuestra deuda. Déjame explicarte un poquito acerca del propiciatorio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento y dentro del templo, y específicamente en un lugar muy especial, estaba lo que se llamaba el propiciatorio, que consistía en una cubierta. Esta cubierta era la tapa donde se encontraban la ley, la tapa de una caja donde se encontraban la ley, entre otras cosas. En Hebreos 9, del 1 al 5, en la Reina versión actualizada, y he estado leyendo esta versión, Hebreos 9 del 1 al 5, se describe el propiciatorio. Déjame leerlo. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Está hablando del Antiguo Testamento. Versículo 2. El tabernáculo, es decir, el templo portátil de los judíos del Antiguo Testamento, dice que fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llamaban el lugar santo, estaban estas cosas: las lámparas, la mesa y los panes de la proposición. En el versículo 3 dice: tras el segundo velo, es decir, más al fondo, estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto, enteramente cubierta con oro. En ese lugar santísimo estaba esta arca del pacto. Y fíjate lo que sigue diciendo: en ella estaban un vaso de oro que contenía el maná. Dentro de esta caja estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, es decir, la ley, los mandamientos. Pero quiero que te fijes en el versículo 5. Sobre ella, es decir, sobre esta caja donde estaban estas cosas, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. Estos querubines son los que cubrían
esa caja donde estaba la ley que representaba el carácter de Dios. Entonces, los querubines estaban mirando hacia el propiciatorio. Yo quiero que aquí observes esta imagen del propiciatorio. Ahí está esta caja, ahí está dentro lo que se describe como los mandamientos, la ley de Dios, y sobre el propiciatorio una cubierta donde estaban estos dos querubines. Ahora, el sumo sacerdote entraba en el Antiguo Testamento, rociaba esa cubierta con sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación sobre el propiciatorio. Ahora, estos querubines, hasta que vieron la sangre, es entonces que se iba a calmar el enojo de Dios contra el pecado. ¿Te das cuenta? Los querubines allá en el Antiguo Testamento como guardianes evitando que el hombre tuviera acceso a Dios. Ahora estos querubines, al ver la sangre rociada en el propiciatorio, ahora permiten el acceso a Dios. Solo el sacrificio de Cristo iba a poder calmar el enojo y la ira de Dios contra el pecado. Ahora sí, ahora es el camino correcto. Ahora sí, el camino está abierto. Así, esto representa la cruz. Cristo derramando su sangre de una vida perfecta que cumple la ley de Dios, y así con su sacrificio, ahora Dios es favorable hacia ti, hacia mí. Se realiza la reconciliación cuando aceptas ese sacrificio que va a pagar tu deuda. Dios descarga su ira en Cristo y su misericordia a ti y a mí cuando aceptamos este sacrificio. Ahora, ¿era tan grave la situación, tan alta la deuda, como para que se necesite un sacrificio de sangre? Y sí, nos podemos preguntar, ¿fue tan grave la situación? Tan alta el pecado, tan grave para Dios que se tuviera que llegar a un sacrificio como el del Señor Jesucristo, que se necesite un sacrificio de sangre. ¿Por qué tan grave el pecado? ¿Es tan grave la ofensa hacia Dios por mis pecados? ¿Una mentira? ¿Un ocultar la verdad? ¿La ira? ¿El orgullo? ¿Envidia? ¿Falta de perdón? La verdad es que todo esto ofende a Dios y está en nuestros corazones ese pecado, pero Dios hace ese sacrificio para que nosotros podamos librarnos de él. Yo te invito para que si tú no has considerado la justicia de Dios, bueno, ahora que se te ha sido revelada, puedas primero considerarla, entenderla y luego aceptarla en tu vida. Para ti que ya has aceptado la justicia de Dios, recuerda, rememora tu situación antes de llegar a Dios y lo que hizo para que tú puedas pudieras restablecer esa comunión con Dios y ahora puedas tener una vida tan diferente de la que era antes, con un sentido, con un significado, con un punto de vista o perspectiva de la vida muy diferente, como decimos o como hemos dicho, por encima del sol, por encima de estas cosas. Hemos visto entonces que la justicia de Dios ha sido expuesta, certificada, avalada en el Antiguo Testamento, luego revelada, se corrió ya esa cortina, ese velo, y simplemente se hace por dos cosas. Una, por medio de la fe. Cree en ese sacrificio a través de los hechos. No es una fe sin fundamentos. Hay hechos, hay un sacrificio que se realizó para cargar tu culpa, tu deuda y para pagar por tus pecados. Muy bien, ojalá que se haya entendido, que se haya explicado bien este estudio. Entonces, de aquí en adelante, buenas y nuevas noticias a través de la justicia de Dios que ha sido revelada. Continuamos con los siguientes estudios y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego, que Dios te bendiga.